A pesar de todo, Izuku se tomó un momento para disfrutar de la sensación de usar el uniforme de gimnasia de la UA por primera vez. Fue tan agradable como la sensación de ponerse el uniforme escolar e intentar anudarse la famosa corbata de la UA, con la ventaja añadida de que se sentía listo para conquistar el mundo con el chándal. Esta era la ropa que All Might había usado cuando se presentó al mundo hace tantos años en el festival deportivo. La ropa de todos los grandes ganadores de la historia, conocidos en todo el mundo ahora como los atletas olímpicos de antaño. Este atuendo era un símbolo de potencial, de futuro, de grandes cosas por venir y un ejemplo a seguir. Casi parecía incorrecto que lo llevara puesto, considerando todo lo que había pasado. Volvió a ajustarse el puño y sonrió nervioso a la persona que caminaba a su lado, que jugueteaba con el puño de su chándal. Le había resultado casi extraño lo bien que le quedaba el chándal, como si estuviera hecho a su medida. En comparación, sus delgados brazos le dejaban las mangas caídas y fruncía el ceño mientras intentaba abrocharlas con más fuerza. Oye. ¿Tú también te cambiaste rápido, eh? No me malinterpretes, quiero hacer amigos y conocer gente, pero, y Miko frunció los labios mientras miraba al otro lado del campo donde esperaba su profesora. Es difícil hablar cuando Midnight se pone nerviosa con una prueba de aprehensión de dones y nos dice que expulsará a alguien el primer día, ¿verdad? Sí. No sé qué tipo de pruebas nos harán. Izuku también frunció el ceño, recordando todos esos años en Aldera y los muchos años que pasó relegado al olvido mientras otros se reían de él. Supongo que ahora se centrarán en ejercicios generales. Velocidad, fuerza, resistencia, flexibilidad. Ay, soy rápida. Y ni me hables de flexibilidad. Y Miko sonrió con suficiencia al ver que Izuku sentía que se le ponían las orejas rojas de vergüenza, pero no insistió. Era evidente que el examen le preocupaba lo suficiente como para bromear. Supongo que eso es todo. Todos en nuestra clase tendremos debilidades en algunos o todos estos exámenes. Es solo que, hay que preocuparse un poco cuando mi don no me ayuda mucho en ninguno, ¿no? Izuku la miró brevemente, sabiendo de qué hablaba. Su don podía hacer mucho, pero el ingrediente crucial sería la sangre. Era más delgada que mucha gente, así que, por ejemplo, podría intentar convertirse en una de las chicas más corpulentas de la clase para un desafío de fuerza, el alto shoji de 6 brazos, por ejemplo, pero, no sin su sangre. Izuku esperaba que su clase fuera comprensiva y la ayudara, pero aún no conocían a nadie lo suficiente como para saber con certeza si reaccionarían mal al saber lo que hacía su don, y mucho menos a una petición de sangre. Aún así, no creo que necesites tu don para hacerlo bien. Ella resopló. Claro. Siempre tan optimista, Izuku. Lo digo en serio. No pretendía sonar firme, pero pareció disuadirla de burlarse de él, y tragó saliva al ver sus ojos amarillos fijos en él. ¿Recuerdas haber luchado contra esa yakuza en aquel entonces? Lo hiciste sin ningún don que te ayudara. Probablemente eres la que está en mejor forma de nuestro grupo, y una de las más rápidas, y no podría decir que tengo buenos reflejos sin entrenar contigo. Así que, hazlo lo mejor que puedas, ¿de acuerdo? Por un momento, lo miró fijamente, el sonido del césped ligeramente agrietado bajo sus pies y la brisa fresca que soplaba por el campo, no se había soltado el pelo, pero Izuku quedó brevemente fascinado al ver un mechón al viento, antes de sonreír. Eres demasiado bueno en esto, Isu. Extendió la mano y le dio un apretón, antes de soltarla y poner los ojos en blanco al oír el chillido de medianoche incluso a corta distancia. Imagina si te hubiera besado de verdad. No creo que me importara. Oh. Izuku Midoriya, eres muy atrevido. Un destello brilló en sus ojos mientras le devolvía la sonrisa. Lo tendré en cuenta. Oh, no. Tranquila, estamos en la escuela. Seré apta para mayores de 13 años, lo prometo. Y Miko se rió para sí misma, de repente, sin humor. Oye, ¿sabes una cosa? Al menos si mi don no sirve de mucho aquí, ese chico Monoma no intentará copiarlo. Izuku aún estaba un poco conmocionado por aquella conversación en el aula, antes de ir a cambiarse y salir. Monoma lo miró fijamente antes de dirigirse al otro lado de la sala y mantener una conversación furtiva con el chico del pañuelo, Awase. No se había dado cuenta de lo mucho que se tomaría el rubio su reacción. ¿Crees que me equivoqué? ¿Cómo reaccioné? Me oíste, ¿verdad? La mirada de Himiko se endureció un poco. Aunque ese sea su poder, no es así como se hacen amigos. No se llega así como así y se le dice a alguien que debería estar de acuerdo con que uses su poder. Los dones son personales, ¿no? Cierto, la voz de Izuku se quebró un poco.
Los dones eran suficientes para definir a una persona, y él tenía el poder de quitárselos. Era una carga increíble para alguien. Y un regalo, en igual medida. Sus pensamientos lo hicieron reaccionar y darse cuenta de que Himiko se había dado cuenta de su sobresalto. Oh, lo siento, yo. Tranquilo, Isu, dijo, y le sonrió radiante, como siempre, como Himiko. Estaremos bien. Si quieres ser un imbécil contigo, está bien, pero Monoma sabe que no lo dejarás. ¿Qué es un Monoma? Guay. Izuku casi salta del susto, y no debería haberlo hecho. Estaba más que acostumbrado a momentos como este después de toda una vida criándose con su primo. Quizás la discusión sobre Monoma le pesaba más de lo que pensaba, si hubiera sido completamente ajeno a la cabeza flotante de Setsuna que descendía para unirse a la conversación. ¿Cuánto tiempo llevas? Acabo de llegar. Setsuna bajó la cabeza y Himiko la atrapó, colocándose un mechón de pelo detrás de la oreja mientras la sujetaba sin inmutarse. Gracias. Deberías ver algunas de sus caras ahí atrás, con mi cuerpo caminando a su lado. Déjame adivinar, preguntó Himiko con una sonrisa maliciosa en su rostro, ¿hiciste todo eso de caminar bajo una rama? Claro que sí. Esa mierda nunca pasa de moda. Se rió Setsuna, antes de animarse, con la cabeza un poco saltando en el agarre de Himiko. Bueno, ponme al día. Monoma. ¿Quién o qué es eso? Izuku fue lo más breve posible. El hecho de que estuvieran casi al alcance del oído de medianoche, quien estaba de pie expectante con una mano en la cadera, y el hecho de que el resto de la clase se estuviera poniendo al día, obligaba a ser breve. Setsuna, obviamente, estaba sorprendida por la historia de cómo el chico había estado con ellos, e Izuku se dio cuenta de que lo había asimilado y hablaba en serio. Normalmente, en cualquier conversación seria, Setsuna encontraba la manera de acentuarla con una ocurrencia o un chiste inoportuno. Su silencio significaba que lo había entendido bien. Así que simplemente asumió que no te importaría que usara tu don, y que le contaras todo lo que sabes sobre los dones de los demás. Preguntó Setsuna cuando terminó, haciendo una mueca. Entiendo que a veces su don no sea tan heroico, pero no puede esperar que te sientas cómodo y le digas que sí a un conocido de inmediato. ¿Verdad? Dijo Himiko, feliz de haber aceptado. Era casi como si intentara presionarnos. Probablemente esté un poco desesperado por empezar, si depende de lo que hagan otros para salir adelante. Setsuna lo miró brevemente desde su posición, e Izuku comprendió lo que quería decir. Tenemos que tener cuidado. Podría causar muchos problemas. Ese sí, lo sé. No había mucho más que decir al respecto. La amenaza de que alguien pudiera copiar un don que robaba otros dones, exponiendo a Izuku y dándole a Monoma acceso a poderes aún más vulnerables al abuso, hablaba por sí sola. Izuku asintió con la cabeza cuando Tenko apareció junto con el chico de cabello plateado. ¿Estás lista para esto, Tenko? Depende de lo que quieras decir. Tenko miró a medianoche, cuya inocente sonrisa le devolvió el aliento. No sabemos qué planea para su pequeño. Dada la mezcla de dones que hay aquí, hay gente con velocidad, fuerza, agilidad y defensa al máximo. Hagamos lo que haga, todos vamos a sufrir por algo. Pero, se apartó el pelo de la cara y sonrió, con una expresión un poco maniática. Hemos llegado demasiado lejos para ser los últimos, ¿verdad? Eso decía de camino. Bramó el adolescente alto y de cabello plateado detrás de Tenko, mientras Setsuna echaba la cabeza hacia atrás y chasqueaba el cuello. Sea lo que sea que enfrentemos, lo superaremos juntos y haremos lo mejor que podamos. Superhombre, Shimura. Ah, vale, sin presentaciones, ¿eh? Setsuna saludó con la mano en dirección al chico de pelo plateado, quien esbozó una amplia sonrisa casi igual a la suya. Este pedazo de chatarra es Tetsu 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 Tetsu. ¿A quién llamas chatarra, cerebro de escama? Gritó Tetsu Tetsu entre risas, antes de estrecharle la mano a Izuku con firmeza. Así que eres el primo de Tokage, ¿eh? Shimura me dijo de camino que eres algo así como el líder del grupo. ¿Líder del grupo? Izuku miró al imponente chico de pestañas desorbitadas y una fuerza considerable, y luego miró a Tenko. ¿Te llamó varonil? Es la forma que tiene Tetsu de decir que le parece genial, explicó Setsuna, poniendo los ojos en blanco. Créeme, uno se acostumbra. Oye, no soy solo yo. Ese Kirishima también dice lo mismo. Dijo Tetsu, señalando a un chico pelirrojo que los saludó al llegar. Puede que sea mi rival predestinado, pero entiende lo que significa ser un hombre. ¿Rival predestinado? Preguntó Izuku, perdido. Créeme, habiendo hablado con ambos antes de venir, lo entenderías, dijo Tenko, intentando no reírse.
Ambos tienen dones que endurecen la defensa máxima, ambos dicen que las cosas que les parecen geniales son masculinas, y ambos se esfuerzan mucho por dar lo mejor de sí mismos. Son rivales porque son básicamente la misma persona. Te juro que alguien se descuidó con el diseño de personajes si estos dos llegaron a la clase 1A. Aunque disfruto mucho de su charla, estamos aquí para que demuestren su valía. Reúnanse, clase 1A. El chasquido de un látigo y la llamada de medianoche indicaron que todos habían llegado para comenzar las diabólicas pruebas que había planeado, e Izuku miró a los reunidos. Era difícil no ver a Monoma, que murmuraba con Awase al fondo del grupo. Quizás eran viejos amigos de la escuela. Ida había llegado y lo saludó amistosamente, mientras hablaba con Shiosaki y con la chica de cabello negro con cola de caballo desde el asiento trasero. Tokoyami se sentó junto a Izuku y asintió estoicamente, y la chica de cabello negro sentada junto a Izuku se plantó junto a él y Miko y les dedicó un breve asentimiento, sin que su rostro revelara nada más. Quizás ella también estaba nerviosa por la prueba, tanto como él. El látigo de medianoche permaneció apuntándolos un rato hasta que el breve parloteo se apagó, pero incluso al bajarlo, su sonrisa burlona no desapareció. Bien. Me alegra ver que se portan bien cuando es necesario. Debo decir que esos uniformes les quedan bien. Sería una pena perder a alguien de la clase cuando les quedan tan bien. Izuku tragó saliva. De verdad iba a cumplir la amenaza. Si alguien no superaba todas sus pruebas, quedaría fuera. No podía dejar que el trabajo duro se perdiera. Claro, no voy a dejarte salir de la escuela por un mal examen el primer día. Medianoche rió para sí misma, y la tensión en su mirada se evaporó. ¿En serio? ¿Crees que soy tan dura? Solo quería que todos se sintieran un poco incómodos y listos para darlo todo. Bromeas. Aulló Tetsu desde atrás del grupo, e Izuku dio un respingo, desacostumbrado a su presencia. ¿Nos tienes preocupados a todos por nada? Parece tan extremo, dijo en voz alta la chica de pelo negro junto a Shiosaki. Amenazarnos con expulsarnos el primer día. Estoy totalmente de acuerdo, Yaoyorozu. ¿Qué tácticas tan turbias para intentar motivarnos? Sorprendentemente, Ida estaba en la misma pista que Tetsu desde el otro lado, y sus brazos se agitaban frenéticamente mientras echaba humo junto al ahora nombrado Yaoyorozu. Esto es impropio de una escuela de la talla de Wa. Tranquilos. Medianoche los miró de nuevo, y para su horror, el tono sádico había regresado. Algunos de mis antiguos compañeros habrían dado ese paso y los habrían expulsado del curso el primer día. No voy a hacerlo, porque estos son tiempos difíciles y todos se han esforzado mucho para llegar hasta aquí. Pero, sigo teniendo estándares altos. Todos van a hacer estas pruebas, y los 3 últimos serán castigados como yo crea conveniente. Se lamió los labios, una visión realmente aterradora. No voy a permitir que nadie se quede atrás el primer día, no bajo mi supervisión. ¿Y cuál es el examen, profe? Preguntó un chico sin labios, aparentemente impasible ante la posibilidad de suspender o enfrentarse a la ira de medianoche. ¿Podría decirnos qué se espera que hagamos para impresionarlo? Me alegra que lo preguntes, Onenuki. Dijo medianoche, y de una ranura en el suelo junto a ella se alzó un sólido muro de hormigón. Bueno, cuando lo llamé prueba de evaluación de dones, usé el término antiguo, y quizá no sea la mejor manera de describir las pruebas. Al fin y al cabo, tenemos todo tipo de dones en la clase, y cada persona tiene habilidades diferentes. Así que, para ello, tengo unas 10 pruebas diferentes para evaluar tus habilidades físicas, donde puedes usar tus dones lo mejor posible para... Justo como pensábamos, susurró Himiko, junto a Izuku. Esto va a ser un desastre. Lo tenemos controlado, susurró, y le apretó el dedo rápidamente con la mano. Lo prometo. Y al final, lo que cuenta es el promedio. Ahora sé lo que algunos piensan, Midnight dejó de mirarla con arrogancia, e Izuku vio algo inesperado en sus ojos. Era casi maternal, de una forma extraña. A algunos les preocupa que sus dones no les sirvan para algunas pruebas. Lo hice a propósito. ¿Alguien sabe por qué? Supongo que porque incluso siendo héroe, hay momentos en los que te sientes abrumado, dijo una chica de pelo naranja, que no parecía preocupada por la prueba. No siempre podemos elegir con qué lidiar, así que debemos saber cómo sacar lo mejor de una mala situación. Buen trabajo, Kendo. Dijo medianoche, mientras Kendo sonreía radiante. ¿Y alguien puede decirme por qué solo te doy una oportunidad? Porque cuando salgamos al mundo real, no tendremos otra oportunidad. Sorprendentemente, fue Himiko quien intervino, y lo dijo con sorprendente resignación.
Si alguien no se salva, o un villano se escapa, tenemos que lidiar con eso. No podemos pedirles que regresen para intentar darles una paliza de nuevo. Exacto, Toga. Medianoche parecía complácida, pero Izuku miró a Himiko con cierta preocupación. Por mucho que ella comprendiera, era evidente que aún tenía nervios por cómo iba a actuar. Las acciones reales tienen consecuencias reales. No quiero que dejes de darlo todo en el entrenamiento, porque cuando te gradúes y te enfrentes a problemas reales, quiero que entiendas a qué te enfrentas. Trata cada sesión conmigo como si estuvieras de servicio, da lo mejor de ti y estarás lista para la verdadera batalla. Tiene sentido, supongo, murmuró Tenko, al otro lado. Presta atención al tutorial en lugar de intentar improvisar, y si sabemos lo que hacemos en un nivel real, es una buena manera de aprender. Pensé que solo se estaba portando como una idiota, pero, Setsuna se quedó callada. Sabe lo que hace, sin duda. Y hay una cosa más, ya que parecen estar un poco más de acuerdo ahora, gritó Medianoche. A veces no te avisan antes de que te lancen a la acción. Yui Kodai. Eres la primera. Maldición. Himiko silbó, mientras la chica de cabello negro sentada detrás de Izuku finalmente era nombrada y daba un paso al frente, con aspecto despreocupado por la llamada. Qué bien que no le importe tanto. No me gustaría ser la primera. ¿Cuál crees que será la prueba? Tetsu parecía emocionado por ver a qué se enfrentarían, e Izuku se maravilló de que, incluso cuando Midnight había amenazado con expulsarlo, él parecía entusiasmado con el desafío. Usar una pared como esa. Tiene que basarse en la fuerza, dijo Izuku, mirando a Tenko y asintiendo. No creo que sea agilidad, o nos encontraríamos con algo más obvio para saltar. Cierto. Quizás quiere que lo destruyamos. Quizás se lo diría a toda la clase si dejaran de murmurar sus suposiciones sobre la tarea. El comentario sarcástico de Medianoche los hizo callar, provocando la risa de Setsuna y la aparente decepción de Ida. Tienes razón, así que bien hecho por ser perspicaz. Puntos del 1 al 10, según cuánto pueden destruir, eficiencia al hacerlo y, por supuesto, por mostrar algo de moderación. Al fin y al cabo, son héroes en formación, no aspirantes a villanos. Se giró, satisfecha. Kodai, estás. La maestra se había quedado en silencio, observando a la chica serena, y no era difícil entender por qué. El rostro pálido de Kodai permanecía impasible mientras caminaba alrededor del muro de hormigón, pasando los dedos por la superficie, pero sus ojos le decían a Izuku algo diferente. Estaba calculando. Por muy fría que pareciera en apariencia, había estado comprobando las dimensiones del muro y viendo si demoler el objeto estaba dentro de sus posibilidades. Lo que sucedió a continuación fue extraordinario. Al retroceder Kodai y juntar los dedos, el espacio donde había estado la pared quedó vacío de repente. Izuku tardó un segundo, parpadeando, en mirar al suelo y darse cuenta de que la pared se había encogido por completo, pasando de casi 3 metros de alto y 30 centímetros de profundidad a estar a 2,5 centímetros del suelo. Kodai simplemente dio un paso adelante, apoyó un pie en la pared y la redujo a polvo bajo su talón, ante los murmullos de la clase. Mientras la gente comenzaba a jadear, soltó los dedos y el polvo se extendió por el suelo bajo sus pies, la pared completamente destruida. Hecho. Activación con 5 dedos. Poderoso. Muy útil. Mierda. Susurró Tenko, antes de reírse para sí mismo. Y yo que creía que me garantizaba la mejor nota en esta. Rayos. Tenemos que dar un paso al frente. ¡Guau! Himiko la miraba, impresionada, igual que Izuku. Eso no la va a ayudar con ninguna prueba de aptitud física, pero ese don es una locura. Buen trabajo, Kodai. Midnight metió la mano en su blusa, donde guardaba su látigo, e Izuku esperaba que lo sacara. Lo que sacó fue una tableta, elegante y negra, en la que empezó a tomar notas. Usaste tu don rápidamente y solo queda polvo, sin anotaciones. Le doy la máxima puntuación. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas sobre dónde guarda esa tableta? Preguntó Tenko en voz alta, mientras Yui asentía y regresaba a su lugar cerca de Izuku. Ya era bastante malo el látigo, pero no hay forma de que esa cosa encaje. Izuku ignoró los desvaríos confusos de su mejor amigo, mientras Midnight llamaba a Shiozaki y Kodai se acercaba, ocupando su espacio cerca del grupo. La chica parecía distante de gran parte de la clase, pero considerando que estaba realmente interesado en aprender un poco más de lo que podía hacer, Izuku no vio ningún daño en acercarse a ella. Si eso significaba que se sintiera menos sola, lo haría. Oye, Kodai, ¿verdad? Eso fue genial, ¿sabes?
Izuku no vio nada en su rostro que indicara que no quería hablar con él. ¿Puedes usar tu don al revés? ¿Para hacerlo más grande? Ella pareció evaluarlo por un segundo, antes de asentir. Guau. Qué versátil. Podrías marcar la diferencia como héroe de rescate. Izuku estaba realmente impresionado. Podrías llevar cosas contigo y hacerlas más grandes, y deshacerte de los escombros encogiéndolas, el potencial es. Algo pareció brillar en sus ojos, un poco de orgullo, un poco de felicidad. Gracias. ¿Tus padres tienen dones similares? ¿Te parecías más a alguno de ellos o sus dones se combinaron para? Izuku se quedó callado al ver una expresión de incomodidad en su rostro por un instante. Oh. Lo siento, no. Parecía estar dándole vueltas a algo, mientras las enredaderas de Shiosaki terminaban su asalto a la pared, antes de decidirse. Más bien mi padre. Nunca lo conocí. Se fue cuando era joven. Lo siento. Izuku tragó saliva y la miró a los ojos. Yo, perdí a mi padre en el incidente 0. Si tu madre se ha parecido en algo a la mía, criándote sola, debe ser increíble. Izuku era bueno leyendo a la gente, e incluso cuando Kodai había sido bastante inexpresiva, él podía notar que eso la había sorprendido. La respiración que tomó y el breve arqueo de las cejas delataron su reacción. Lo es. Ella asintió. ¿Midoriya? ¿Ese sí? Gracias. Cuando quieras. Izuku se giró hacia el grupo y vio que Tenko y Setsuna seguían debatiendo dónde había guardado Midnight su tableta, y la expresión de Midnight al darse cuenta de que dos de sus estudiantes se habían perdido por completo. Oh, no. Mira, lo único que digo es que si ella guardó eso ahí, ¿qué más guarda? Shimura. Al oír el chasquido del látigo de su maestro, Tenko saltó de su piel y se irguió como un palo en un instante. Guay. Ya que pareces muy feliz compartiendo tu punto de vista, dijo Medianoche mirándolo fríamente, quizás quieras ser el próximo voluntario aquí. Ah, ¿eso? Claro. Aunque puede que sea un poco exagerado para esta pequeña misión secundaria. Tenko se arremangó el chándal, que le quedaba mejor que el uniforme escolar, y se quitó uno de los guantes con aire de profesional antes de presionar con los 5 dedos la nueva losa de hormigón que había emergido. Mientras la descomposición se apoderaba de él, y varios se quedaron boquiabiertos al ver lo rápido que el muro de hormigón se convertía en polvo, Tenko se sacudió el polvo y le sonrió a Medianoche. ¿Un sobresaliente? ¿O me estás quitando algo por decir tonterías antes de tiempo? Bueno, no seré demasiado dura. Es un poder muy útil para un héroe de rescate, e incluso para el combate, siempre que aprendas a controlarte con los villanos y no te pases de la raya. Eres un héroe en formación, después de todo. Midnight sonrió con suficiencia, escribiendo un par de notas en su tableta. Aunque te dije que usaras el Plus Ultra y lo dieras todo, así que hacerlo con una sola mano. No es la mejor nota, chico. Vamos. Tenko negó con la cabeza y regresó hacia su grupo con un resoplido, poniendo los ojos en blanco al ver a Izuku. Si dices tonterías, ¿te golpean, eh? No te preocupes. Me aseguraré de que tu don reciba la máxima calificación que se merece. La cabeza de Izuku giró a la velocidad del rayo. No se había dado cuenta de que Monoma había dado la vuelta hacia el grupo, y para cuando se giró y vio al rubio, Monoma ya le había dado una palmada en la espalda a Tenko y se había alejado de él hacia Midnight. Oye. Monoma. ¿Ese es? Preguntó Setsuna, girándose bruscamente hacia él. ¿De dónde demonios ha salido? ¿El tipo? Tenko no se dio cuenta, pues no había estado con Setsuna cuando él y Miko le contaron lo sucedido. ¿Izuku, es alguien que conociste antes? Tenko, no lo entiendes. Izuku bajó la voz y miró fijamente a su mejor amigo. Puede copiar dones. Tenko captó el significado de eso, arqueando las cejas, pero mantuvo la cara impasible. Mierda. Un potencial mini jefe inesperado. ¿Ha dicho que tiene un límite? Todavía no, murmuró Miko. Lo molestamos un poco antes de que nos explicara exactamente cómo funciona. Solo dijo que tiene que tocar a alguien para conseguir su don, y, bueno. Ahora ha copiado el mío. ¡Genial! Tenko se inclinó hacia Izuku y susurró. ¿Entonces es una versión inferior del tuyo? Inteligente como siempre. Izuku ignoró ese pensamiento y susurró. Es demasiado parecido. Lo sé. Pero con todos los trucos que tu don podría darte, aún te contienes. Demuestra que eres un buen chico, Su. No lo olvides. Gracias. Izuku se permitió una pequeña sonrisa, antes de asentir en dirección a su maestro.
No quise molestarlo, solo, no quería compartir mi don, ¿sabes? Así que ahora ataca a tus amigos para vengarse. Parece un tipo honesto. Tenko se enderezó, ignorando la mirada de Himiko, y miró a Monoma con enojo. Malditos hackers. Si se equivoca con mi don, va a lastimar a alguien, y mucho. Copiando la decadencia de Shimura. Medianoche levantó una ceja al ver a la rubia desgarbada, que estaba demasiado ocupada mirándose las manos, y golpeó el pie. Me sorprende que te hayas comprometido tan pronto a tomar un don y usar una de tus ranuras. No sabes cómo serán el resto de mis pruebas, y eso no será muy útil en algunos casos. Es mejor intentarlo que aceptar la derrota, ¿verdad? Monoma la miró, y el desafío se desprendía de él en oleadas. Solo me aseguro de pasar. Espero que no te importe. Por supuesto, adelante. Seguro. Espera, una de las otras estudiantes, la chica de piel y cabellos rosados, se quedó boquiabierta. Entonces, ¿el don de Monoma le permite copiar los dones de otros? Correcto, ha sido, respondió Medianoche. Depende de lo que Monoma entienda sobre el don. Ya sé suficiente. Monoma extendió la mano, flexionó los dedos y miró la placa. Vi lo que hizo. Activación con 5 dedos, igual que Kodai. Ahora entiendo lo de los guantes, pero sin ellos, tocó la placa. ¿Eh? Interesante. La cabeza de Tokoyami, con su aspecto de pájaro, fruncía el ceño mientras observaba el hormigón y la losa intacta que permanecía frente a ellos. Un giro inesperado. Asido se llevó un dedo a los labios, pues nada ocurría. Así que Monoma copió el don de Shimura, así que, ¿por qué no funciona? No entiendo. Monoma miró a Tenko, con la boca torcida al pasar la mirada por Izuku. ¿Qué pasa con tu don, Shimura? Lo copié, pero... ¿no funciona, eh? Qué lástima. Los trucos solo sirven hasta cierto punto. Tenko descruzó los brazos y le dio una palmadita a Izuku en la espalda. ¿Qué tal si la próxima vez que quieras copiar mi don, me lo pides primero, y luego te mando a la mierda antes de que te avergüences? Tenko. Izuku no estaba preparado para ese arrebato, y por mucho que Himiko y Setsuna se rieran, varios de los demás estudiantes parecieron sorprendidos. No puedes decir eso. Se nota que eres amigo de Midoriya, respondió Monoma, burlándose de Tenko. Presumes de tus poderes, te crees mejor que gente como yo. No te pasa nada, pero aún así eres demasiado egoísta con tus dones como para compartirlos y ser realmente heroico. Tú fuiste quien me quitó mi don sin preguntar. No me culpes si supera tu nivel máximo. Tenko se quitó el otro guante. Vuelve a hablar mal de Izuku. Anda. Ya verás cómo termina. ¿Hablas por él? Monoma chasqueó la lengua y miró a Izuku con enojo. Demasiado miedo para esconderte detrás de tu amigo. Demasiado vergüenza para compartir tu don. Sigue escondiéndote como un cobarde, Midoriya. ¿Eres un héroe o simplemente un inútil? ¿De verdad dijo eso? ¿De todas las cosas? ¿Vas a aguantar eso, Deku? Chicos. Una sola palabra de la profesora los hizo callar, y algunos de la clase empezaron a hablar agitados. Probablemente contribuyó a ello la amenaza que lanzaba, con una mano agarrando una manga, lista para desgarrarla. Cualquiera que supiera algo sobre la sociedad de los héroes de Japón conocía el don sonámbulo de medianoche, la rapidez con la que el gas somnífero podía propagarse y neutralizar a cualquiera. Tenko y Monoma, con aspecto de estar a punto de enfrentarse, parecían ser suficientes para despertar esa amenaza. Shimura, puntos perdidos por tus comentarios. Habla conmigo después de clase. Monoma. Sensei. No voy a dejar que descarriles por completo mi enseñanza, así que diré esto. Tu conocimiento de la situación te ha hecho ganar puntos. Sabías que no podrías afrontar la tarea requerida sin usar copiar para pedir prestado a alguien más, y adaptaste tus tácticas. Pero por alguna razón, no usaste el don de Shimura, y ahora estás buscando pelea con otro estudiante. Tú también te quedarás después de clase. El ceño fruncido de medianoche era penetrante. Y no estoy jugando. ¿Entienden, chicos? Sí, sensei. Ninguno de los dos se atrevió a arriesgarse más, no con el resto de la clase nervioso por la confrontación. Eso no iba a desaparecer pronto. Muéstrale de qué estás hecho. Medianoche respiró hondo, se soltó la manga y miró fijamente la tableta. Ahora, el siguiente estudiante es... yo. La voz de Izuku tembló, pero se arriesgó. Lo haré. Isu escuchó la preocupación de Himiko, pero no pudo levantar la vista, pues permanecía allí prácticamente vibrando, con años de tensión en la cabeza.
Años de ser menospreciado, años de oír las risas de quienes creían que sus sueños estaban para siempre fuera de su alcance, años de ser considerado el más débil del grupo. ¿Estás seguro? Levantó la vista y sintió el cosquilleo de las chispas en sus brazos bajo el chándal. Por favor. Quiero. A por él, Susu. La sonrisa de Setsuna había desaparecido por completo, reemplazada por una fiereza que provenía de comprender por qué ese comentario le había afectado. Tú puedes, pequeño poder. Medianoche se detuvo, mirándolo con una mirada que parecía llegarle al alma, antes de tomar algunas notas en su tableta y hacerse a un lado. Adelante, Midoriya. No te detendré. Respiró hondo y cerró los ojos mientras la clase se retiraba tras él para abrirse paso hacia la losa de hormigón. Las chispas empezaron a hormiguear, y se le erizó el vello de la nuca al sentir la familiar presión que crecía en las palmas de las manos de la Fuerza Aérea al disparar una ráfaga. Las palabras de Monoma no deberían haberle afectado tanto, pero años de escucharlas le habían dado aún más motivos para demostrar que merecía su puesto en la UA y que lo aprovecharía al máximo. Para demostrar que valía. No eres inútil, Izuku Midoriya, y tienes más que solo la Fuerza Aérea para demostrarlo. Mientras la energía se agitaba, con un nudo en el estómago, la comprensión de lo que acababa de pensar lo golpeó. La energía, se sentía diferente, de alguna manera. Como una botella de champán a punto de reventar, desbordante, salvaje y contenida, como si hubiera estado conteniéndose durante años. Amplificador cinético. Dos palabras resonaron en su cráneo, y mientras retiraba los brazos lo sintió, incluso más poderoso que nunca. Aumentar. No era inútil. Aumentar. Ya no dejaría que nadie lo llamara así. Aumentar. Se probaría a sí mismo. Aumentar. Él sería un héroe. ¿Qué tanta aas? Izuku estaba acostumbrado a lo que la Fuerza Aérea podía hacer. Eso creía, al menos. Sin embargo, lo que desató de las palmas de sus manos fue diferente a todo lo que había logrado antes. Con un crujido ensordecedor en el aire, la losa de hormigón frente a él se desintegró y salió volando, polvo en el viento, pero la devastación no se detuvo allí. Detrás de la losa, y a una distancia considerable, la ráfaga de aire de Izuku cavó una zanja en la tierra, e incluso donde el surco se había detenido, la ráfaga logró sacudir los árboles en el borde mismo de la valla del perímetro de la UA, desprendiendo una rama del otro lado que cayó sobre la acera fuera del campus. El sonido de cristales tintineando en la distancia simplemente interrumpió el silencio atónito que siguió, un punto final a la devastación. Oh, eso se sintió bien. Izuku se giró hacia medianoche, ignorando las miradas de la clase, y exhaló, sintiendo chispas de energía aún ondeando por sus brazos y, extrañamente, por su cabello. Lo siento. Puede que, me haya dejado llevar. Medianoche miró fijamente el surco en la tierra, ajustándose las gafas con la boca abierta. Eso fue. Súper varonil. Fuera lo que fuese lo que Izuku esperaba, no esperaba ese grito de Kirishima y Tetsutetsu, los dos chicos tan parecidos que gritaban emocionados desde el grupo de estudiantes reunidos. ¿Qué? Sabía que iba a ser genial, pero fue una locura. Gritó Tetsutetsu, y todo su brazo se solidificó como acero mientras lloraba. Menudo reto. Haré todo lo posible por seguirte el ritmo, Midoriya. Gritó Kirishima, y todo su brazo se endureció como una roca. Las comisuras de los labios de Kodai se curvaron en una leve sonrisa. Nada mal. Si bien no puedo tolerar daños materiales injustificados ni siquiera en un entrenamiento, Midoriya. El gesto de ida de cortar el brazo se había desdibujado en ese momento. No me guardaré nada ahora que te he visto darlo todo. Será un privilegio entrenar con un héroe tan comprometido con su esfuerzo como tú. ¡Qué banquete de oscuridad tan loco! Tokoyami asintió con un brillo en los ojos. Reto aceptado, Midoriya. Supongo que ya no hay excusa, dijo Kendo, sonriéndole con sorna. Midoriya nos ha lanzado un reto a todos. Parece que es él a quien hay que vencer para conseguir el primer puesto. Y yo, por mi parte, no me rendiré ante el desafío. Yao Yorosu, la chica que no había hablado con nadie más que con Shiosaki Irida, también lo miró con el puño cerrado y tembloroso. Si Midoriya va a Plus Ultra, yo también. El coro de gritos de la clase hizo que Izuku casi se llenara de lágrimas, pero fueron las miradas de sus allegados las que hicieron que valiera la pena. Setsuna gritaba con Tetsutetsu como un idiota, la sonrisa de Himiko, con sus colmillos, era más amplia que nunca, y mientras Monoma se alejaba sigilosamente de Tenko, su mejor amigo solo pudo sonreír con sorna y levantar un símbolo de paz, como All Might en sus días de gloria. Izuku, lo había logrado.
Este chico, Midnight recuperó la compostura al teclear algunas cifras en su tableta. Sabes, Midoriya, aunque te esté restando puntos por el daño innecesario, parece que fuiste la chispa que motivó a algunos a esforzarse al máximo aquí. Izuku se frotó la nuca con timidez. No quise decir. No te disculpes. Toda clase necesita a alguien que haga lo mismo que tú al principio. Así que gracias. Su cálida sonrisa se desvaneció rápidamente. No creas que te voy a ser indulgente en el resto de los exámenes. Aún tienes mucho que demostrar para llegar a la cima, jovencito. Sí, cierto. Haré lo mejor que pueda. Oh, de eso no me cabe duda. Medianoche le dedicó un último gesto de agradecimiento, volviéndose hacia el resto de la clase y gritó. Bien, estudiantes. Cuánta energía juvenil tras lo que acaba de hacer Midoriya. Díganme. ¿Quién quiere ir ahora? El resto de las pruebas de Midnight habían sido lo más parecido al infierno en la tierra posible. Izuku no estaba preparado para la variedad de evaluaciones prácticas que la profesora había preparado. Algo en su interior le decía que, fuera cual fuese su materia principal, historia del arte moderno, si no recordaba mal, la había dejado de lado y había permitido que su sádica imagen de héroe se hiciera cargo de la planificación de esta. Esa era la única explicación que podía dar a cuánto le dolían los costados, cuánto le dolían las palmas de las manos, al final de su aprehensión de Don. Era casi como si la lección en sí misma fuese el castigo, y no que éste viniera después. Si algo agradecía, era que su predicción hubiera sido correcta y la lógica hubiera prevalecido. Cualquiera que fuera su razonamiento para hacer que algunas pruebas fueran tan brutales, Izuku había abandonado la carrera de larga distancia bastante rápido. Para su vergüenza general, Midnight se había dado cuenta de que la clase a la que pertenecía era increíblemente diversa y necesitaba una evaluación que reflejara esto. Por ello, si bien había pruebas que claramente beneficiaban los dones de algunos, otras permitían que la aptitud física innata se impusiera y destacara. Y Miko, por su parte, temía que su don no le sirviera de nada, pero entre el anuncio de que nadie sería expulsado y el de algunas de las pruebas posteriores, había prosperado. Entrenar con ella en el almacén le había ayudado a Izuku a darse cuenta de su agilidad sobrenatural, beneficiándose del entrenamiento con sus guardianes en casa. Por eso, cuando Midnight anunció una prueba de trepar cuerdas y de paso lateral para mejorar la flexibilidad de los participantes, no le sorprendió ver su alta puntuación. Verla encabezar la clasificación de la carrera de obstáculos de Midnight, y el abrazo que recibió al ver su puntuación, le quitaron un gran peso de encima. La condición física de Tenko había afectado sus puntuaciones, y aunque Dekai le había dado buenas puntuaciones en un par de pruebas físicas, incluyendo la rotura de un comprobador de agarre, por lo que el error de lectura se mostró al máximo, lo que de alguna manera le dio un empate con Kendo y el shoji de 6 brazos por el primer puesto, los ejercicios de carrera y salto lo habían arruinado. Setsuna lo había hecho de maravilla en ellos, incluso empujando a Himiko en la carrera de obstáculos, pero el muro de hormigón había sido un obstáculo contra el que se negaba a salpicar. Izuku se había sorprendido a sí mismo con su capacidad de adaptación a gran parte de las pruebas, aunque las relacionadas con la fuerza física le habían causado problemas considerables. Nada en su arsenal podía mejorar su delgadez natural y sus golpes generalmente débiles, y Midnight le había dejado claro que necesitaba empezar a entrenar mejor su combate cuerpo a cuerpo en caso de emergencia. Fue una retroalimentación brutal, pero constructiva, al menos. Una debilidad que debía mejorar en la OA. Parecía mucho más impresionada con su estrategia general para el sprint de 50 metros cuando le tocó el turno. Anteriormente, en el salto de longitud, Air Force le había dado un gran impulso para alcanzar los primeros puestos, pero mientras observaba a Sui y su don de rana en acción para el sprint, decidió repetir su salto. Como le explicó a Midnight cuando le preguntó, el sprint de Asui implicaba varios saltos a 4 patas. En lugar de lanzarse hacia adelante con Air Force en un sprint y caer de cara, Izuku simplemente se impulsó más alto en el aire para saltar durante todo el sprint. Recorrió una mayor distancia con el salto, pero pudo aterrizar sano y salvo y marcar un buen tiempo. La sonrisa cómplice y la palmadita en la espalda del profesor fueron todo lo que necesitó para darse cuenta de que había tomado la decisión correcta. No todo el supuesto ingenio de la clase 1 había caído tan bien. El don de creación de Yaoyorozu había sido realmente aterrador la primera vez que lo reveló, porque su idea de ir a Plus Ultra para enfrentarse a Izuku era fabricar un camión completo para la prueba de destrucción de muros. Crear un scooter para la carrera de larga distancia le había costado puntos, ya que a Midnight le había desaprobado que no hiciera ningún ejercicio de la prueba.
Setsuna había logrado un buen tiempo en el sprint lanzándose en una lluvia de escamas sobre la línea de meta, pero al principio había conseguido un tiempo igual al de Ida. Midnight no estaba dispuesta a aceptar que meter varias de sus partes separadas en los bolsillos de la ropa de Ida contara como un intento. Ida había permanecido un poco traumatizado toda la tarde. Tras la prueba final, Izuku sintió que Tenko se deslizaba a su lado en el suelo, ofreciéndole una botella de agua con una mano enguantada. Mierda. ¿Quién iba a pensar que los tutoriales podían ser tan intensos? ¿De dónde sacaste eso? Oh, esto. Tenko señaló con el pulgar a Yaoyorozu, quien lo notó y les dedicó una sonrisa radiante. Esa chica es demasiado pura. Y está hecha de una materia extraña, lo juro. Hizo un camión y una motoneta enteros hace un rato, y aún le queda suficiente en el tanque para hacernos botellas de agua. Wow, se reveló una pequeña parte del cerebro de Izuku. ¿Te hizo beber agua? Su don se basa en sus células grasas, así que... ¿Está bebiendo Yaoyorozu? Sí, yo también estaba un poco desorientada con eso. Setsuna se sentó con ellos, con aspecto destrozado, y bebió un trago de su propia botella. Ella no preparó el agua, por si te sirve de algo. Volé y la llené de una fuente en cuanto preparó la botella. Sí, cierto. Izuku, agradecido, tomó la botella y bebió un trago de agua fría, aliviado de que no fuera tan raro como temía. Gracias. Oye, guárdame un poco. Y Miko le arrebató la botella de las manos y se desplomó, apoyando la cabeza en su hombro. Izuku rezó para no estar demasiado sudado. Gracias, Isu. Caramba. ¿Cómo es que todavía tiene energía para prepararnos botellas así? No le digas a Monoma que sigue en pie. Setsuna le hizo un gesto a la rubia, sin la ira ni el ardor de antes. No se lo tomará nada bien. El rubio estaba desplomado, con un aspecto mucho más demacrado y pálido que antes, contra el costado de Tetsu. Cuando Midnight mencionó copiar dones, Izuku notó que parecía mencionar que no estaba limitado a copiar un don a la vez. Durante sus evaluaciones, adquirió dos más. Tetsu se había convertido en uno de sus favoritos por darle a 0 para las pruebas de fuerza, y Yaoyorozu había sido demasiado educado como para negarse a prestar creación. Lo que el usuario de copia no había considerado fue el impacto de su don, convirtiendo las células grasas en otra materia. Y Miko, con bastante educación, se dio cuenta de que Monoma estaba demasiado delgado para usarlo correctamente. Setsuna había sido mucho más directa al explicar por qué Yaoyorozu podía usarlo mejor. En cualquier caso, las reservas de grasa de Monoma se habían desplomado, y ahora estaba pagando el precio, agotado y aparentemente sin energía ni siquiera para mirar a Izuku. Sea cual sea el resultado de hoy, Izuku podía estar orgulloso. El entrenamiento había sido agotador, llevándolo al límite, y aún así, sentía que pertenecía. Sentía que realmente podía alcanzar el plus ultra. Pase lo que pase, dijo Izuku, apartando la mirada del chico que intentaba convertirse en su nuevo némesis y sonriendo al grupo, lo hicimos bien. Todos merecemos estar aquí. No sé cómo eres tan seguro ni cómo lo aguanto. Tenko extendió el puño para chocarlo. Pero tienes razón. Buen trabajo, mosqueteros. ¿De verdad usas ese nombre para el equipo? Preguntó Setsuna, poniendo los ojos en blanco. Estaba bromeando cuando nos llamé así, pero... Oye, no veo ningún nombre mejor. Si ya terminaron, todos, a pesar de los diversos estados de agonía, ampollas y agotamiento, a pesar de las conversaciones en curso, guardaron silencio al oír la voz de su profesor. Ya terminé por hoy. Ya conté sus resultados y los puse a todos en orden. Ahora todos se inclinaron hacia adelante. Los más competitivos del grupo, Kendo y Setsuna, Tetsu y Kirishima, compartían sonrisas, una sana competencia y rivalidades ya establecidas. Koda y Yasui, tan inexpresivos como habían estado todo el día, intercambiaron una mirada, y el nerviosismo de algunos otros en el grupo era palpable. Izuku no pudo evitar animarse y mirarla también, esperando ver dónde habían llegado todos en su grupo, con la esperanza de no haber venido a decepcionarlos. Oh, por favor. Me encantan sus caras. ¿Creen que les estoy contando la clasificación completa? Resopló Midnight y guardó su tableta, provocando expresiones de incredulidad en Tenko. Solo dije que me aseguraría de que los 3 últimos fueran castigados. ¿Awase? El chico de la bandana gimió, sin ninguna sorpresa en su rostro. Lo vi venir a una milla de distancia. ¿Agakure? Maldita sea. El uniforme de la chica invisible se desplomó sobre los hombros. Yo también aprendí mucho con las pruebas de agilidad. Y Yanagi. Es una pena.
Una chica canosa y tranquila, a quien Izuku apenas había notado hasta ahora, suspiró. No creo que haya podido usar mi don para ayudarme mucho hoy. Tú y yo, Yanagi, murmuró Himiko, a un volumen que solo Izuku podía oír. Podría haber sido yo, Isu, pero por una prueba. Aprecio lo que dices, Yanagi, y me disculpo por ello. Midnight inclinó la cabeza levemente ante los comentarios de la chica. Para quienes quedaron entre los tres últimos, espero que sepan que no me preocupa su lugar aquí. Después de todo, pasaron nuestro proceso de solicitud, y Sir Newteye vio suficiente potencial en sus dones. Que su don no les sirva para algo no significa que no tengan las habilidades. Puede que simplemente estén en otra parte. La invisibilidad de Agakure, por ejemplo, no sirve para algunas de las pruebas de hoy, pero en una prueba de batalla, cualquiera aquí tendrá suerte de tener un compañero invisible con quien luchar contra sus oponentes. Lo oíste aquí primero. El uniforme de Agakure rebotó, e Izuku se sorprendió de que aún tuviera tanta energía. Elíjanme como compañera de equipo, chicos. Seguro que seremos los primeros. ¡Qué entusiasmo! Me encanta. La cara de Midnight se transformó en una imagen ante ese comentario, antes de volver a sonreír con menos pasión. Esa es exactamente la actitud que quiero que tengan, cuando algo les salga bien. Y por eso no quería compartir sus resultados generales en la clasificación ahora mismo. Quiero que se unan como clase. Quiero que ayuden a los que se quedan atrás y crezcan juntos. Señaló los diversos cursos y ejercicios que habían realizado. Todos tienen fortalezas, sin duda, y también debilidades, aspectos en los que trabajar mientras aprenden aquí en la UA. Pueden aprender de nosotros, sin duda, pero también pueden aprender unos de otros. Así que, para ello, hizo una pausa y les guiñó un ojo. Compartiré sus resultados más adelante este mes, cuando hayan tenido la oportunidad de aprender y ponerlo en práctica en los exámenes de nuevo. No me molesta la competencia, es sana y llena de energía, pero juzguémoslos bien cuando dominen el curso y veamos cuánto han avanzado, ¿no? Miró su reloj de pulsera y chasqueó el látigo, haciendo que algunos saltaran de sus posiciones. Se acabaron los exámenes. Tenemos mucho que hacer el resto del día, así que regresen. Shimura, Monoma, vengan a charlar conmigo. Awase, Yanagi, Agakure, vengan a pasarse después de clases 10 minutos cuando puedan. Los demás, a moverse. La clase de inglés de Present Mic es la siguiente en la agenda. No, eso es una ducha para mí, dijo Setsuna, sorbiéndose la nariz y frunciendo el ceño mientras se levantaba con los demás. Después de esa mañana desastrosa. Demasiada información, gruñó Izuku, antes de mirar a Tenko con cierta preocupación. Espero que todo salga bien. Yo también. Prometo que no me expulsarán el primer día. Tenko señaló al grupo vagamente mientras se incorporaba con la mandíbula apretada. Nos vemos en inglés. El sarcasmo habitual de Tenko no se manifestó en su comentario, y no dijo nada más mientras se alejaba de Izuku. Izuku no pudo evitar desear que su amigo estuviera bien, dada la acalorada discusión que había tenido antes y lo intensa que se había puesto la situación. Lamentaba no haber tenido el valor de defenderse antes, y ahora Tenko estaba pagando el precio por defenderlo. Le debía a su mejor amigo algo más. Aún así, mientras él, Himiko y Setsuna regresaban cojeando a los vestuarios, mientras su clase se abría paso entre dolor y quejas por el campo de juego, Izuku se sentía como en casa. El síndrome del impostor era muy real, y algo con lo que Izuku creía que tendría dificultades incluso entre los mejores y más brillantes adolescentes del país, pero había esperanza. Aún no había podido hablar con todos sus compañeros tanto como quería, y necesitaría un tiempo después de cambiarse para volcar en sus cuadernos todo el conocimiento del don que le bullía en la cabeza. Tendría que empezar uno nuevo con sus compañeros para acercarse al nivel de detalle que había recopilado. Sus habilidades eran increíbles y, sin embargo, Izuku no se sentía fuera de lugar. De hecho, sentía que este era exactamente el lugar donde quería estar. Aquí es donde perteneces. Eso era todo lo que podía desear en su primer día en la UA, y aún no habían empezado el curso. Aún quedaban muchos giros inesperados y momentos emocionantes por venir. Y no podía esperar para enfrentarlos a todos. La puerta se cerró con un clic tras él y dejó que los otros dos justicieros examinaran cuidadosamente lo más impactante de lo que habían descubierto, lo más destacado de lo que contenía el papel y los datos. Caminó unos pasos por el pasillo, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo, y luego, al ver que no había nadie cerca, se dejó caer ligeramente, dejando escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Lo que encontraron era bueno, pero, podría haber ido mucho más allá.
Davi estaba decidido a asegurar que el trabajo comenzara tan pronto como su grupo, reunido apresuradamente para asestar un golpe al estatus de número uno de Endeavor, degradándolo a ojos del público, se liberara de los efectos del don del señor Compres. Mientras otros, gente, entre ellos, el principal, se habían apresurado a intentar mantener un perfil bajo y esperar, para asegurarse de que su asalto a Construcciones Uraraka no saliera a la luz pública ni fuera detectado por la policía de la región de Kansai, él no quería perder tiempo. Después de todo, habían tenido éxito. Cuanto antes llegaran al meollo del asunto y desenterraran los secretos de Endeavor, listos para sacarlos a la luz pública, más daño podrían hacerle. El atraco había revelado una cantidad sorprendente de información y, a pesar del caos previo a su conclusión, se había desarrollado sin mayores contratiempos. Davi estaba completamente preparado para que todo fuera un fracaso en cuanto Shoto se expuso ante la heredera de la compañía, comprometiendo su propia identidad y participación. Entre eso, y la simple negativa de Shoto a apartarse para dejarle encargarse de la chica Uraraka, dejando un testigo, cualquiera habría sido perdonado por pensar que algo saldría mal. Y sin embargo, de alguna manera, la obstinada negativa de su hermano menor a ensuciarse las manos y tomar las medidas necesarias no los había saboteado, y de alguna manera habían logrado salir con un tesoro escondido. Los instintos de Davi lo habían atraído a Construcciones Uraraka por lo familiar que parecía ser. Era un pez pequeño nadando en un estanque grande, animado por el trabajo creado al contratar al héroe número uno. Era exactamente el tipo de empresa que tenía que funcionar para satisfacer la demanda, y por lo tanto, al centrarse en la demanda, había descuidado las cosas que mantenían a las empresas más grandes a salvo de gente como él, Compres, gente y la brava. Seguridad mal entrenada, oficinas vulnerables y bases de datos de fácil acceso. Habían entrado por la puerta principal, y en su regazo cayó la historia de aquellos que tuvieron que limpiar la sórdida carrera de Enji Todoroki como el nuevo héroe número uno. Simplemente, no fue incendiario. Podría haber sido mucho más. Davi, sinceramente, esperaba descubrir algo completamente revolucionario, algo que conmocionara a la nación al revelarse. Eso no significaba que lo que la brava había desenterrado de sus archivos no fuera interesante. Se había maravillado de lo mucho que la pequeña mujer había logrado captar mientras sus dedos bailaban sobre el teclado y extraía los incidentes uno por uno. Parte de ello era música para sus oídos, porque sabía que hacer público lo que la gente sospechaba haría que Endeavor se revolviera, teniendo que enfrentarse al escrutinio de la destrucción que había causado y de cómo vidas y medios de vida habían sido utilizados como garantía en su afán por convertirse en el más fuerte. El problema era que la gente ya lo sospechaba. Había suficientes rumores en el submundo y entre el público general sobre cosas igual de malas, murmullos de acuerdos y omisiones que sofocaban las protestas, la ira hacia Endeavor cruzando la línea con una fuerza mucho mayor de la que se había dirigido contra él. Desatar toda una acumulación de daños injustificados y desprecio por lo que pertenecía a sus subordinados dañaría a Endeavor, pero no lo destruiría, no por sí solo. Por eso, Davi odiaba admitir que Compres tenía razón. Necesitaban implementar un plan B, un plan que involucrara a Shoto, y un plan que lo involucrara a él. De todos modos, ya se hacía esperar. Pensó que mejor lo anunciaba con un estallido. Quizás incluso con un baile. El anciano realmente no lo vería venir. Davi, distraídamente, buscó la llave en sus bolsillos y abrió la puerta del apartamento que se había apropiado, con la mente en piloto automático. Era principalmente por las conversaciones que había tenido con Gentle y la Brava. La reputación y las habilidades de Gentle hablaban por sí solas, pero la Brava había estado impulsando el plan y había contribuido enormemente a lanzar algo que impactaría gravemente a Endeavor. Sin embargo, una pequeña parte de él estaba distraída. Una de las grapas de la mano, que se había puesto antes del atraco, se le había soltado y empezaba a picar. Era demasiado normal para él, pero un mal necesario con el que lidiar. Al cerrar la puerta tras él, siseó y se arrancó la grapa de la muñeca, dirigiéndose al lavabo de la esquina, antes de detenerse y chasquear la lengua para sí. Qué curioso. No recuerdo haberte dado la llave para entrar. Davi, hijo mío. ¿De verdad me tienes tan poco en estima que no podría entrar aquí sin ti? El abrigo naranja de Compres estaba tendido sobre el respaldo del sofá destrozado, y, curiosamente, no llevaba su característico sombrero de copa. David pudo ver su cabello castaño oscuro, limpio y largo, aunque un poco despeinado, asomando por los lados de una de sus máscaras características. «Me hieres. TSH». David percibió el sarcasmo que emanaba del tono del caballero ladrón, pero no se atrevió a reaccionar.
Se dirigió al fregadero mientras tiraba su abrigo desgastado al suelo. Compres era un ladrón de primera. No tenía sentido preguntarse cómo había entrado, porque iría a donde quisiera, sin importar los obstáculos que se le presentaran. ¿Por qué estás aquí? Directo al grano, como siempre. Si a Compres le molestó la actitud, no lo demostró, y su voz no perdió el tono divertido que ocultaba tras su máscara. ¿Acaso no se puede disfrutar de un rato tranquilo en compañía de amigos? Ayudaría mucho más a sus amigos si de verdad ayudara con el trabajo que estamos haciendo. David puso la grapa sangrante bajo un chorro de agua fría y maldijo no ver ninguna grapa de repuesto a un lado. Iba a tener que aguantar la picazón de que estuviera pasada hasta que pudiera conseguir una de repuesto. Imbécil. ¿No pudiste ayudar a Gentley a la brava a revisar los archivos? La tecnología no es algo con lo que el viejo que llevo dentro tenga mucha suerte. Compres hizo un gesto de desdén con la mano. Y además, son mucho mejores que yo en eso. Al fin y al cabo, es su oficio. Los trucos y la prestidigitación a la antigua usanza son más lo mío. Es mucho más rápido si todos lo intentan, Compres. David se secó la mano cicatrizada con una toalla limpia, observando cómo la mancha roja se absorbía en la tela, antes de dejarla caer al suelo y mirar al ladrón mayor en el espejo. ¿Cómo lo describirías? Todos tenemos un papel que desempeñar, ¿verdad? ¡Bravo! ¿Quién iba a decir que había sentido del humor oculto tras toda esa venganza y furia? Si David hubiera podido ver sus malditos ojos, habría sabido que a Compres le habría brillado la mirada mientras forzaba su paciencia. Tienes razón, claro, pero no me hago ilusiones. Solo soy un personaje secundario en esta historia tuya, un sabio consejo y un toque cómico para acompañarte a ti y a Shoto mientras toman el centro del escenario. Seamos claros, al fin y al cabo, les proporcioné las habilidades necesarias para que toda su incursión pasara desapercibida. Después de llevar la batuta hasta allí, me conformo con dejar que Gentle y la Brava les demuestren su utilidad y hacer mi trabajo entre bastidores. ¿En serio? David le aplicó un vendaje y, gruñendo de insatisfacción por el arreglo temporal, miró a Compres con enojo. ¿Y qué haces entre bastidores? Pues un consejo sabio, por supuesto. Educar al joven Shoto y aconsejarlo en estos tiempos difíciles. Compres se recostó y rió entre dientes. Es un chico bastante protegido, ¿verdad? Supongo que las enseñanzas de Endeavor le harían eso a cualquiera, pero como ha estado tan protegido, ahora mismo se siente bastante perdido. ¿Perdido? David no pudo evitar sentirse un poco herido por las implicaciones de la declaración, en el fondo, a nivel fraternal. Él, ¿vino a pedirte consejo? No te lo tomes tan a pecho, pero sí. A veces ayuda a encontrar la perspectiva de otra persona sobre ciertas cuestiones. Cuando hay preguntas sobre la familia, nunca está de más escuchar la opinión de alguien externo. David se detuvo al oír eso, antes de entrecerrar los ojos. Compres había descubierto que Shoto era su hermano con una rapidez sorprendente, y la redada en construcciones Uraraka también se lo había confirmado a Shoto. Con lo que habían planeado, no vendría mal que un par de personas lo supieran, pero Compres parecía estar usándolo para jugar con él. Cuidado. No querrás que te quemen, Compres, así que no compartas secretos a viva voz. Ni se me ocurriría, muchacho. Aún así, oí que seguías adelante con la revelación tras filtrar esos archivos robados. Y no solo la revelación de que Shoto estaba involucrado, sino tus propias noticias. Compres puso los pies sobre una mesa de centro. Supongo que no has encontrado todo lo que querías en los registros, si estás dispuesto a seguir adelante con tus propias noticias también. Por un momento, David no pudo evitar sonreír con sorna. Compres era muy agudo, incluso sin estar ayudándolos con los archivos. No está mal. Lo que hemos encontrado es bueno, pero... no es el golpe de gracia, ¿verdad? Compres golpeó la mesa 2 veces con el tacón de su bota para enfatizar el punto. Todas las veces que el número 1 no mostró consideración por nadie más que por sí mismo son buenas acciones para provocar, pero no para causar sensación. Julio y David, en cambio, sí lo son. Es prudente combinar ambas. Entonces por eso Shoto quiere hablar contigo de familia. Preguntó David, y no le gustaba no tener la respuesta inmediata. Su mejor suposición no era algo que esperaba oír. Está empezando a dudar de ir tras mi querido padre. ¡Qué miedo! Aún haremos un cómic tuyo, Todoroki. Eso no era una broma, Compres. Basta. Guay. Tan cerca y tan lejos. Pero para responder a tu pregunta, no del todo. Compres se encogió de hombros, e incluso eso fue exagerado, teatral. Dime, ¿te he contado alguna vez algo de mi familia?
Nada. Davi frunció el ceño. Era más fácil llevarse bien con el ladrón que con algunos de los canallas con los que se había relacionado a regañadientes en el pasado, pero nunca se habían entrometido en sus vidas privadas ni se habían alejado de las bromas. ¿Por qué lo harías? Buena pregunta. Quizás para mejorar tu relación con Shoto, te sirva un poco de contexto. Compres rió entre dientes. Y no voy a afirmar que mi verdadero apellido sea Todoroki, ni que sea el hermano perdido de Endeavor. Pero hablando de linaje, ¿has oído hablar de Oji Arima? El ladrón inigualable. ¿Quién no? Los libros de historia de mi infancia contaban historias de Arima como si fuera un fantasma místico de la noche, un estafador que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Muchos de los justicieros que aparecieron tras el incidente Zero habían empezado a reivindicar su ideología de Robin Hood, e incluso el propio Davi le veía cierto mérito a algunas de las palabras del ladrón. Así que eso significaba, ¿de verdad eres pariente suyo? Estás viendo a su único nieto. Compres hizo una pequeña reverencia, lo cual fue impresionante desde la posición sentada. Supongo que por eso Gentle y yo nos llevamos tan bien. Sé que si aún viviera, mi abuelo consideraría a Gentle un buen heredero, aunque no aprobaría que Gentle se guarde sus golpes. Vaya. Esto no se lo esperaba, y por mucho que el mago pudiera contar historias, la forma en que Compres describió a Oji Arima de alguna manera dejó a Davi claro que decía la verdad. Menudo legado. En efecto. Supongo que significa que sé lo que es vivir con las expectativas de otros sobre los hombros. Puede que las tuyas vengan del héroe número 1, y las mías del ladrón inigualable, pero hay algo de parecido en eso. La punta de la bota de Compres rozó una cartera de cuero sobre la mesa de centro, algo que Davi no había notado hasta ahora. Aunque esa solidaridad no es exactamente de lo que hablé con Shoto. Échale un vistazo, querido. Claro. Davi no sabía a qué jugaba el ladrón, pero lo recogió con una mano cicatrizada y lo abrió, confundido. ¿Qué busco? La foto que llevo dentro, claro. Cierto, Davi hizo una pausa al ver la foto, al ver a la chica. No debía de tener mucha más edad que Shoto en esa foto, con un uniforme escolar que no reconoció, con muy poca expresión en el rostro y el pelo recogido al estilo Bob. No la reconoció, pero al ver que estaba en la cartera de su compañero, tenía una idea bastante clara de lo que significaba. Y eso, lo sorprendió. ¿Tú, quién es ella? ¿Tu hija? MMM. Compres asintió y se recostó. Fruto de una breve y turbulenta relación con su madre ídolo, allá por la primavera de mi juventud. Debo decir que se parece muy poco a mí. Si entrecierras los ojos, hay algunas similitudes en la cara, pero tiene el pelo y los ojos de su madre. Aunque su don se parece más al mío. A Davi le costaba encontrar las preguntas, dada la naturalidad con la que Compres había revelado algo tan personal y sorprendente. ¿La ves a menudo? La verdad es que no. En ese momento no estaba preparada para formar una familia, ni para dejar de hacer lo que me encantaba para establecerme. Le envío dinero siempre que puedo, y a cambio recibo noticias mensuales de su madre sobre cómo está, pero nunca he tenido una relación sólida con ella. ¿Entonces ella no se parece a ti? Compres rió entre dientes. Davi, nadie podría compararse conmigo. Pero respondiendo a tu pregunta, no. Parece ser popular entre sus compañeros, pero es bastante reservada y prefiere evitar los focos que ser el centro de atención como su padre. Y además, lo último que supe es que estaba solicitando una plaza en la UA. La risa se acentuó por un segundo. Su bisabuelo probablemente se esté revolviendo en su tumba porque un descendiente suyo intente convertirse en un héroe. ¿Pero no te parece irónico? ¿Qué es? Yo, aquí, un villano conocido y descendiente del ladrón inigualable, con una hija que intenta convertirse en heroína. Tú y Shoto, aquí, hijos del héroe número 1 del mundo, adentrándose cada día más en la oscuridad. David podía sentir su mirada tras la máscara. Las familias son complicadas, pero esto es casi poético. La mente de David rememoró los innumerables días que pasó separado de sus hermanos. La constante decepción cuando sus mejores esfuerzos no fueron suficientes, la mueca de su padre ante la reacción negativa de su don. La forma en que Shoto se derrumbó al escapar de casa y encontrar a su hermano, años de tormento desbordados como una confesión que hizo que los celos de Davi por el estatus privilegiado de su hermano pequeño se evaporaran ante una rabia aún mayor hacia su padre. ¿Complicado? No tienes ni idea. Oh, pero sí. Y debo decir que hay algo en la familia que siempre me ha impresionado.
Compress se levantó para tomar la cartera de cuero de Davi y la cerró para ocultar la foto de su hija, guardándola en el bolsillo de un abrigo mientras hablaba. Son complicados y confusos, y es tan fácil sufrir en ellos, pero pueden ser tan indulgentes. Estamos atrapados con ellos, por supuesto, e incluso a pesar de eso, suelen ser siempre los primeros en perdonarnos. Pero aún es posible obtener todo el perdón de tu familia, incluso a pesar de los lazos que deberían unirte. Si no lo intentas con ellos, incluso ellos pueden dejarte atrás y seguir adelante con mejores recuerdos de lo que debería haber sido. Y me estás diciendo esto porque gasté casi todo mi perdón con mi hija al apenas volver hace mucho tiempo. No tengo ninguna relación con ella, y tendré que vivir con esa decisión, pase lo que pase. La intensidad de la mirada fija en él, incluso tras una máscara, aturdió a Davi por un segundo. Estás a punto de gastar todo mi perdón con tu hermano si no tienes cuidado. Bastardo. El instinto y la ira ante ese comentario hicieron que Cremación se encendiera, llamas azules recorriendo sus brazos llenos de cicatrices como un guantelete. ¿De verdad crees que puedes decirme eso? Es precisamente por esta reacción que tengo que decírtelo. La voz de Compress no había perdido del todo el humor, pero había un toque de advertencia en su tono que Davi no pudo pasar por alto ni siquiera en su enfado. Si de verdad escuchas lo que tengo que decir, en lugar de intentar pelear, quizás pueda ayudarte. ¿Ayuda? Davi se obligó a apagar las llamas, aunque seguía mirando fijamente al hombre mayor. ¿Crees que necesitamos ayuda? Sé que lo necesitas. Y, siendo sincero, tú también. Compress se cruzó de brazos. ¿Qué tienen en común, como hermanos? ¿Qué lo impulsó a huir de casa e intentar formar equipo contigo? Endeavor, la respuesta fue simple. La forma en que trató a Shoto, no es difícil de entender. Quizás no. Ambos quieren vengarse de él por todo lo que les hizo en el pasado. Un frente unido contra el antagonista principal. Pero consideren esto. Compress hizo una pausa, y Davi maldijo para sus adentros, sabiendo que la única razón por la que lo hacía era para causar un efecto dramático. Ambos quieren lo mismo, y aún así casi lo pierden con su propio hermano porque las cosas no salieron según lo planeado. Porque Shoto no les permitió matar a la chica. La chica Uraraka fue testigo, Compress. Tú, precisamente, no deberías sermonearme cuando sé que ya has matado. Que siga con vida es un riesgo para todos. Lo sé. Pero no soy tu hermano menor. El talón de Compress golpeó la mesa. ¿Quieres derribar a Endeavor? Él quiere derribar a Endeavor. Incluso me dijiste antes del atraco que querías mantenerlo lo más limpio posible para que pudiera convertirse en un héroe después de que todo esto terminara. Y aún así, te enojaste con él porque no se ensuciaba las manos, y no te permitió ensuciarte las tuyas persiguiendo el mismo objetivo. ¿Me estás llamando hipócrita cuando tengo que limpiar el desastre de mi hermano? La mirada de Davi se intensificó. Tú fuiste quien me dijo que tarde o temprano tendría que tomar la difícil decisión. Él tomó la decisión. Simplemente eligió un camino que no es el nuestro. El mago se pasó una mano por el pelo. No va a encajar con la forma en que quieres enfrentarte a Endeavor, no si quieres dejar un rastro de sangre a cada paso. Si quieren hacerlo juntos, tendrán que aceptarlo. ¿Y qué? ¿Tengo que contenerme por Shoto? Se burló Davi. Ya se dará cuenta. Sabe que tenemos que hacer lo que sea necesario para acabar con el viejo. No. Hay líneas, Touya. La sorpresa que Davi sintió al ver a Compress en su habitación, al descubrir que su viejo conocido tenía una hija, al saber que Shoto le había estado hablando a Compress y no a él, palideció ante el sonido de esa voz. Por primera vez desde que entró en su habitación, Davi se dio cuenta de que Shoto había estado al acecho, cuando su hermano menor salió de la puerta del dormitorio y lo miró fijamente. Espera, ¿qué has? Dije que no. La mirada de Shoto era hosca, pero para alguien que odiaba el lado ardiente de su don y nunca lo usaba, sus ojos brillaban con fuerza. ¿Has olvidado con quién estamos tratando? Nuestro viejo es un canalla, que trata a la gente inocente como si fuera basura, que lastimó a demasiada gente en su camino a la cima. Es como te dije cuando amenazaste a Uraraka. No podemos rebajarnos a su nivel para intentar derribarlo, tenemos que ser mejores. Claro, es fácil para ti decirlo. Davi se sacudió y señaló a su hermano con un dedo cicatrizado. Tú fuiste quien congeló a un héroe profesional y te hiciste de la vista gorda mientras yo lo mataba. Me ayudaste. Y aún así la chica es diferente. Snatch era diferente. Aunque intentaba justificarlo, Shoto se sentía incómodo, inquieto. Tú y yo lo oímos.
Un héroe profesional corrupto que le quitaba dinero a un amigo criminal, pagando a la policía para que hiciera la vista gorda. No hubo justicia para ninguna de sus víctimas aparte de nosotros. Seguía sintiéndome mal, pero podía aceptarlo porque pensé que al menos tenía sentido que lo detuviéramos y salváramos gente. Un inocente que vio demasiado, eso es otra historia. Estaba dispuesto a hacerlo por ti, hermanito. David dio un paso al frente, con el puño cerrado. ¿No lo ves? Lo que intento hacer por ti. Hago el trabajo sucio para que tengas borrón y cuenta nueva, para que cuando terminemos con papá, puedas seguir adelante y ser el héroe que él nunca pudo. ¿De verdad crees que podría convertirme en un héroe con eso en la conciencia? ¿Crees que podría mentir como él y fingir que su muerte habría sido desafortunada e inevitable? La voz de Shoto temblaba de furia al cortar a Davi, y Davi podría haber jurado que, solo por un segundo, una llama bailó sobre el hombro de su hermano pequeño. No podemos ser como él. La gente no puede estar por debajo de nosotros, cosas que apartar para que podamos volver a intentar destruir Endeavor. ¿Y entonces qué, pequeño Shoto Todoroki? La ira en la respuesta de su hermano había enfurecido a Davi. ¿Qué esperabas, huyendo de casa a los brazos de la llama azul? Ya he creado suficientes cuerpos desde que huí de casa, porque así funciona el mundo ahora, gracias a Endeavor y todos sus compinches, y eso fue antes de que viera el camino del asesino de héroes. ¿O ya lo olvidaste todo? Hay cosas que son inevitables. Shoto apretó el puño. Matar civiles no lo es. No sé qué ves en las ideas del asesino de héroes, pero ni siquiera él cruzaría la línea. ¿Acaso nada de eso te importa? No soy un héroe, hermanito. Si esperabas uno, te equivocaste de lugar. Davi sonrió con furia, a pesar de las emociones que sentía. ¿O es que no quieres llegar hasta el final? Quiero que se ocupen de él tanto como tú, pero no estoy dispuesto a lastimar a la gente para conseguir justicia. Si flaquean tus convicciones, nuestro plan fracasa. Endeavor sobrevive, y más vale que te rindas y vuelvas a esa quimera de entrenar en la OA para convertirte en un héroe. Empiezas a parecer cortés si te contienes a cada paso. Me alegra que lo hayas dicho. Gentle me habló después de la redada. Él, Shoto hizo una pausa larga e incómoda, y luego se desplomó. Él, me ofreció ir con él. Después de que se hiciera la filtración, David debería haber ardido de furia ante la sugerencia de que Gentle, el justiciero al que había permitido unirse a su misión para desenmascarar al héroe de la llama, se hubiera atrevido a hacerle una oferta tan escandalosa, precisamente a su hermano. Después de todo, tras la promesa que le había hecho a su hermano de permanecer unidos pasara lo que pasara, alguien ahora estaba haciendo una oferta para separarlos. Pero en lugar de ira, algo en la forma en que Shoto lo dijo conmovió a Davi de una manera que no había sentido desde la noche en que Shoto huyó de casa y lo encontró. Sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Shoto, ¿lo estás considerando? Fue una afirmación, más que una pregunta, porque Davi se dio cuenta, por cómo lo dijo, de que la oferta no había sido rechazada por completo. Shoto asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Sí, Touya. Porque sigo queriendo ser alguien después de esto. Si seguimos por el mismo camino que tú, no tendré nada. Mientras que con Gentle. Puedes seguir el camino de un héroe después. Davi hundió los hombros. ¿Podrías conmigo? No con lo que intentas cargarme la conciencia, no podría. Shoto tembló y se desplomó en el sofá junto a Compress, quien no se había movido durante el enfrentamiento. Es lo único que me mantuvo en pie, a pesar de todo lo que me hizo pasar. Pensé que si podía mantener la cabeza en alto y concentrarme en el sueño, incluso después del incidente cero, me probaría a mí mismo y saldría de su sombra. Por eso recurrí a ti cuando todo se volvió demasiado, para no perder ese sueño. ¿Y ahora? Ahora te preocupa perderlo de nuevo. Davi se desplomó contra la pared y cerró los ojos, dándose cuenta de cuántas esperanzas tenía su hermano depositadas en ese futuro al otro lado. Hacía tiempo que había decidido que no le importaba lo que le sucediera, siempre y cuando pudiera ver a Enji Todoroki reducido a polvo al final, pero la determinación de Shoto de arreglar las cosas iba más allá. Maldita sea. Tu familia ya ha soportado bastante. Compress habló por fin, por primera vez en mucho tiempo. Tu padre ha hecho más que suficiente para herirte a ti y a tantos otros. Colaborar en tu gran revelación le causará un daño inconmensurable, y juntos pueden hacer mucho más. Esta situación tiene una solución posible. Y por eso hablé con Sako antes que contigo, Touya, dijo Shoto. Por un instante, Davi se sorprendió de que Compress no se hubiera sobresaltado al oír su verdadero nombre. No, ambos hemos pasado por demasiado.
No, no quiero perderte también. No quiero sentir que no tengo otra opción que irme con Gentle. Shoto. Por favor, Touya. Podemos hacer esto sin derramar sangre innecesariamente. Podemos hacerlo sin convertirnos en monstruos como él. Una lágrima resbaló por la cicatriz del ojo de Shoto. Conténganse, por favor. No lastimen a inocentes solo porque estorben. No maten cuando no sea necesario. Y pase lo que pase con él, no lo maten. No al final de todo esto. ¿Estás seguro? Él. No somos él, Touya. El mundo necesita ver quién es, y él necesita sufrir las consecuencias, pero, nadie merece morir en nuestras manos. Ni siquiera él. Davi mantuvo los ojos cerrados, mordiéndose la mejilla por dentro. Era una mala costumbre de joven cuando algo no le salía bien, y le molestaba hacerlo ahora. Permaneció en silencio, pensando en lo que Shoto tenía que decir, pensando en la mejor manera de responder al hecho de que su hermano estaba claramente dolido y solo quería asegurarse de que pudieran llevar a cabo su gran plan juntos. Lo que dijo a continuación fue más importante que cualquier cosa en los últimos 2 años. Lo que Shoto pedía era irreal, en un mundo posterior al incidente cero, con todo lo que Davi había visto y hecho. El mundo a veces no daba a la gente el lujo de elegir, y algunos eran irredimibles. Eso incluía a Endeavor, quien no solo era el enemigo público número 1, sino también el objetivo más odiado del asesino de héroes, pero también incluía a Davi. Con los planes que tenía en mente sobre la mejor manera de doblegar a Endeavor y someterlo, Davi había aceptado hacía mucho tiempo que no había vuelta atrás, si era capaz de lograr siquiera la mitad. Dicho esto, no podía hacerlo sin Shoto. Eso le había quedado claro hacía mucho tiempo, cuando cualquier idea de contraatacar a Endeavor quedó relegada a un segundo plano en su mente, en favor de simplemente intentar sobrevivir en el inframundo. Solo, no tenía ninguna posibilidad, pero con su hermanito a su lado, la quimera había resurgido al alcance de la mano. Podían hacer mucho más juntos, empezando por la filtración y la revelación, y realmente tenían una oportunidad de darle a su familia justicia verdadera. Asegurarse de que Shoto no se fuera y que permanecieran unidos hasta el final era la mayor prioridad. Bueno. Aunque tuviera que mentir para lograrlo. Shoto, lo haré. Lo siento. Davi abrió los ojos y se encontró con la mirada de su hermano. Me contendré. Si eso te ayuda a mantener tus sueños, bien. Tú y yo tenemos que llegar hasta el final, juntos. ¿Y no lo matarás? ¿Qué pasa? La voz normalmente estoica de Shoto tenía un matiz de súplica, y era evidente lo mucho que significaba para él. Touya, puedes prometerme. Lo prometo. Debería haberle dolido la facilidad con la que le fue a hacer una promesa a Shoto que no tenía intención de cumplir, pero la mentira le salió con demasiada facilidad. No lo mataré. Shoto hizo una pausa, lo observó y asintió para sí mismo. El chico era demasiado confiado y su hermano mayor lo convencía con demasiada facilidad como para darse cuenta. Gracias. Bueno, no fue tan difícil, ¿verdad? Compres se puso de pie de un salto, y Davi tuvo que evitar mostrar sorpresa al ver que, de alguna manera, el hombre mayor también se lo había tragado. Bien hecho, ambos. Ya era hora de aclarar las cosas, ¿no creen? Sí, Davi miró a su hermano y le dio una palmada en el hombro, forzando una sonrisa burlona. Algo así. Bien. Shoto extendió una mano delgada, apretó la mano de Davi y la bajó con cuidado de su hombro. Gracias, Sako. Un placer, chicos. Debo decir que no conviene pasarse el día conversando a fondo cuando tenemos trabajo, ¿verdad? Tengo una idea para el guión de su video, y después de todo, tienen muchos más archivos que revisar. Davi soltó una carcajada, y esta vez iba en serio. ¿No eras tú el que se estaba escaqueando del trabajo antes y no hacía nada? Es un poco exagerado decirnos que volvamos al trabajo. Shoto soltó un pequeño ruido, y Davi tardó un segundo en darse cuenta de que a Shoto le había hecho gracia. No era una risa, Shoto era demasiado serio para eso, pero era lo más parecido a una. Creí que había dicho que solo estaba aquí para hacer reír. Ga. Es brutal trabajar con ustedes, los Todoroki. Al menos los fans me adoran. Compres se puso el abrigo con un gesto y señaló la puerta. Vamos, antes de que sigan asesinando a mi personaje. Tenemos trabajo que hacer, ¿y el joven Shoto? Creo que, si eso te ha tranquilizado, ¿podrías darle una respuesta a Gentle a su oferta? Sí. Shoto miró a Davi largamente y esbozó una pequeña sonrisa. Creo que tendré que decir que no. Gracias, chico. Davi le devolvió la sonrisa, y mientras Shoto se dirigía detrás de Compres y delante de él, la sonrisa se desvaneció de su rostro.
Necesitaría hablar con Cortés a su debido tiempo, obviamente, porque nadie debería haberse creído lo suficientemente bueno como para arrebatarle a su hermano y arriesgar su lucha contra Endeavor. Sin embargo, eso sería un problema para más adelante, y también lo fue la reacción de Shoto cuando no pudo cumplir su promesa. Endeavor pagaría con sangre. Después de todo, Davi no iba a aceptar nada más. Pero primero, tenían que grabar un video y hacer una revelación, antes de que le arrebataran todo lo que Endeavor apreciaba. Davi se aseguraría de ello. El fuego dentro de él, la llama celosa del odio y la venganza, ardía más fuerte que nunca, y Touya Todoroki juró que ni siquiera Shoto salvaría a Endeavor del destino de cenizas que le esperaba. Doctor. Kyuda Igaraki sintió el silbido del aire tras él y la perturbación que precedió al uso del portal de disformidad incluso antes de oír la voz de su compañero. Kurohiri. Debo entender que ya terminaste de enseñarle los alrededores a nuestro amigo. Creo que lo hemos cubierto todo. La voz de Kurohiri era suave y llena de orgullo, y Garaki no podía culparlo por sentirse así. Con todo lo que habían acumulado en el Hospital General de Haku desde el incidente cero, podría hablar durante horas sobre lo que había creado y almacenado en los tanques. No era exactamente un ejército en esa etapa, pero era una fuerza a tener en cuenta. Aunque ambos estaremos encantados de ayudar si tienen alguna pregunta. La pequeña figura junto a Kurohiri no parecía, para su crédito, afectada en absoluto por los a menudo nauseabundos efectos de la puerta de disformidad. Garaki había desarrollado una resistencia hacía tiempo, pero era raro encontrar a un recién llegado que no tuviera ninguna dificultad. Es difícil formular preguntas cuando lo que ves es casi increíble. Si es que eso tiene sentido. Nada de lo que Hiran me hubiera dicho antes de hoy me habría preparado para lo que estás haciendo. Garaki giró en su silla para encarar al chico más bajo. El corredor conoce a mucha gente y muchas cosas que no debería, pero ni siquiera él sabe lo que hacemos aquí. Me acerqué a él porque confiaba en que nos encontraría un buen recluta, pero agradecería tu discreción al mantener en secreto que no sabe todo lo que hacemos aquí. ¿Discreción? El chico rió sin humor y se acercó al tanque de Tsubasa para golpear el cristal. A Garaki le animó que ya no pareciera alarmado al ver al Nomu. Por favor. Tú y yo sabemos que si no fuera discreto, podrías convertirme en uno de estos, y ni siquiera te inmutarías. Garaki miró a Kurohiri con expresión divertida. Era evidente que la breve explicación de Kurohiri lo había inquietado lo suficiente. No te preocupes, no tengo intención de convertirte en uno de mis Nomu. Con todo el respeto, simplemente no creo que tu don pueda serle útil a un Nomu. ¿No son compatibles? ¿Bromeas? ¿Le metiste varios dones a algunos y no pudiste usar el mío en uno? Es una cuestión de compatibilidad, dijo Kurohiri con voz potente y segura. Los dones son difíciles de aislar, y aún más difíciles de combinar eficazmente. Kurohiri dice la verdad. Años de experimentación nos lo han demostrado a ambos. Garaki golpeó el suelo con su bastón, como para enfatizar su punto. Los dones se implantan con mucha facilidad en personas sin don, porque son prácticamente una hoja en blanco de genética. Cualquiera que ya posea un don tiene su código genético programado de cierta manera. Eso significa que, a veces, el cuerpo del individuo no puede soportar la tensión si se añade otro don a su código, y esto lo destroza mental y físicamente. Es aún más común si el segundo don es de naturaleza completamente diferente al que ya posee el usuario. Hay varios Nomu aquí que no habrían funcionado sin la adición de dones adicionales para unir dos dones incompatibles, añadió Kurohiri con solemnidad. Hemos probado varias combinaciones para perfeccionarlas y hacer que el Nomu sea efectivo. Claro, hay casos raros en los que el don secundario es totalmente compatible con el don original. Garaki asintió para sí mismo, tarareando. Es ocasional, como mucho, pero hay individuos que conservan una capacidad mental perfecta y no experimentan efectos secundarios físicos porque su don original encaja a la perfección con el nuevo don, o dones. Los Nomu que ven aquí no tienen tanta suerte de conservar su identidad, al menos en su mayoría. ¿Y entonces el mío no encaja? Preguntó su invitado, alejándose del tanque de Tsubasa. Supongo que la muestra de sangre que me pediste era para una prueba. Una suposición astuta. Secuenciar tu don fue increíblemente difícil, y no parece compatible con ninguno de nuestros Nomu existentes. Con su permiso, me gustaría conservar una copia y trabajar en ella para usarla en el futuro. Seguro. Gracias. Pero no te usaré como base para un Nomu, si eso es lo que te preocupa. Garaki señaló la pantalla de la computadora detrás de él. Tu don requiere un alto grado de control, entre otras cosas.
Requiere cierta sensibilidad para saber cuándo contenerse, cuándo activarse, con qué fuerza, etc. Solo podría dárselo a una criatura de alta gama para evitar que usara tu don contra nuestros aliados, y con lo que tengo disponible, ninguno de mis Nomu podría darle un buen uso. Garaki miró a Kurohiri y luego se encogió de hombros. En realidad, no. Y además, normalmente no invitamos a la gente a convertirse en Nomu, ni contactamos a reclutadores de voluntarios. La voz de Kurohiri tenía un matiz de oscura diversión. No tenemos dificultad para encontrar sujetos de prueba. Me halaga no convertirme en zombie, al menos. El joven se dejó caer en una silla giratoria destartalada y se giró para mirarlos a ambos con un chirrido. ¿Y qué pasa? Hiran me dijo que ustedes dos se acercaron a él y le pidieron varios reclutas en un par de días para algo que están planeando, pero que ahora me habían pedido específicamente a mí. ¿Entonces tengo trato preferencial sobre los soldados rasos? Sabíamos de tus talentos específicos y los necesitábamos para nuestro plan. Contrarrestas un problema potencialmente espinoso que podría habernos afectado a nosotros y a los Nomu. Kurohiri estaba exagerando el tono halagador de Garaki. Quizás sea mejor que te consideres teniente para nuestro plan. En realidad, interrumpió Garaki, con una mirada significativa al hombre de traje a su lado, había algo más en ti que me atrajo a querer tu participación. Te has labrado una pequeña reputación, sin duda, entre los numerosos villanos que ese corredor parece favorecer, pero también he oído rumores sobre tus motivaciones. Y dado el objetivo de nuestra nueva misión, te garantizo que aceptarás nuestra oferta. ¿Lo garantizas? ¡Qué atrevido! Tengo que oírlo. El joven se inclinó hacia adelante. ¿A dónde vamos? Dime, hablando de las escuelas de héroes, el bigote de Garaki se contrajo mientras su labio se curvaba hacia arriba en una sonrisa. ¿Cuánto las odias? La mirada fulminante del joven fue la confirmación necesaria. ¿Vas a atacar a las escuelas? Quizás. ¿Estarías dispuesto a ayudarnos? Preguntó Kurohiri, mientras un gas púrpura se elevaba alrededor de su cabeza. La respuesta del joven fue meter la mano en el bolsillo de su largo abrigo verde, sacar un revólver robusto, y muy cargado, chasquear la lengua y dejarlo sobre el escritorio de la computadora que tenía detrás. Al volver a meter la mano en el bolsillo, el visitante asintió mientras sacaba lo que parecía una agenda escolar y un bolígrafo, lo abría por una página vacía y miraba a Garaki a los ojos. Nada me gustaría más. Me presento, señor. Me alegra saberlo, jovencito. Garaki le sonrió a Kurohiri y se inclinó para seguir hablando con el visitante. La luz del tanque de Tsubasa proyectaba sombras anormales en su rostro. Tenemos un asunto importante con una escuela de héroes en particular,